Muy bien, continuamos entonces con este otro segmento de esta charla sobre el hijo pródigo. Nos quedamos en la parte anterior, en el punto 1, donde Jeroboam estableció un rechazo a la escritura, un rechazo a los mandamientos, un rechazo a las instrucciones del Señor. La suma de tus palabras es la verdad. No dice que un testamento es la verdad y que el otro está obsoleto. Dice que la suma de toda la escritura componen la única verdad. Lo segundo es un cambio de calendario. Los judíos tenían un calendario para celebrar sus fechas anuales, de cuándo iban a hacer sus ritos, sus celebraciones, sus festividades, cuándo eran los días de arrepentimiento, los días de purificación. Había un calendario. Bueno, Jeroboam hizo un cambio de calendario. Entonces lo que se hacía en el mes de enero se comenzó a hacer en el mes de diciembre. Lo que se hacía en junio comenzó a hacerse en agosto. Y hubo una inversión en la planificación de las festividades. Y este segundo punto se parece mucho a algo que hoy ocurre en muchas denominaciones, donde la Iglesia Católica Romana, al mando de Constantino, un emperador del siglo III, estableció un cambio de calendario y cambió uno de los días propios del pueblo de Dios, que era el Shabbat, el día sábado, donde ellos se reunían para guardar ese día, que es el único día que Dios preparó para ellos. Que hablar de este Shabbat sería un tema aparte también, pero como no es el tema que nos ocupa, solamente hago una referencia del daño que Jeroboam le hizo al diseño de Dios, porque esto lo mandó a hacer Dios, lo mandó a cumplir, lo mandó a establecer, lo mandó a repetir de generación en generación. Pero Jeroboam, influido por un espíritu inmundo, invirtió todas las cosas, y hasta hoy ese daño permanece en la conciencia de todos los creyentes en Jesucristo. Por eso es importante entender la historia y conocer la historia y tener revelación de los términos bíblicos, qué significa cada cosa, porque cada cosa nos da luz de la originalidad, de la razón por la cual ocurrieron y se dijeron las cosas. Entonces, un cambio de calendario, se cambió el sábado por el domingo. Por eso muchas denominaciones hoy no se reúnen los sábados sino los domingos, argumentando que el domingo es el día del Señor. Pero los que conocen la Escritura saben que el día del Señor no es el domingo, porque para un judío un día comienza a las 6 de la tarde. Para un occidental, es decir, nosotros, un día comienza a las 7 de la mañana. Para nosotros un día es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se fue el día. Para un judío es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, el primer día de la semana para un judío no es el primer día de la semana para nosotros. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes. Para ellos el primer día de la semana es domingo. Pero el domingo no empieza a las 7 de la mañana. El domingo comienza el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, cuando usted lee la Escritura, el primer día de la semana está hablando un sábado, cayendo el sol desde las 6 de la tarde hasta más o menos 10, 11 de la noche. Eso comprende el primer día de la semana. Porque cuando llega el sol del día siguiente, del domingo como tal, ya han pasado 12 horas del domingo anterior, es decir, que comenzó el sábado. ¿Cuándo comienza el sábado para un judío? El viernes. ¿Cuándo comienza el viernes para un judío? El jueves. Para nosotros no. Para nosotros el lunes comienza el lunes, el martes comienza el martes, el miércoles comienza el miércoles. Para ellos no. Entonces, la Biblia está escrita para mente judía. No podemos interpretarlo a nuestra forma de ver occidentalmente, católicamente, babilónicamente. No, hay que verlo con lentes judíos. O
sea, un día comienza a las 6 de la tarde. Para entender mucho de la Escritura hay que entender la historia y los términos bíblicos y las razones y por las cuales se hicieron o se dijeron las cosas. Entonces, ese cambio de calendario hoy todavía existe. Nadie se reúne los sábados porque piensan que es un acto religioso. Se piensa que son los adventistas los que guardan el sábado. No, el sábado es un día que Dios preparó para su pueblo. Es el único día que los cielos están abiertos de forma diferente a los días anteriores o al resto de la semana, donde Dios está listo para comunicarse con sus hijos. Es un día demasiado santo, demasiado espiritual, que el diablo sabe el poder que hay en ese día. Por eso inventa la doctrina de Balaam, de Jeroboam, para romper ese día, para que nos reunamos en un día ajeno al día que Dios nos convoca. Dios dice: te convoco el sábado, y nosotros le llegamos el domingo, es decir, llegamos tarde a la cita. Por tanto, perdemos el beneficio del día sábado. Es un tema aparte que pudiéramos discutir más adelante, pero eso es parte del cambio del calendario. Sustitución del sacerdocio. ¿Qué fue lo que se hizo? Dios llamaba sacerdotes, los establecía, pero estos hombres pusieron sus propios sacerdotes. Eso se parece mucho a lo que ocurre hoy en algunas denominaciones. Gente que está al frente del liderazgo, pero que Dios no los puso, sino que los hombres lo pusieron, oraron por él, lo ungieron y lo establecieron y le dieron un nombre o un título, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Los hombres no tienen autoridad para nombrar a otros hombres y mucho menos para activarlos en sus dones, a menos que tenga un llamado directo de Dios. Eso está prohibido. Por algo el libro de los Efesios capítulo 4 dice: Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él constituye. No son los hombres quienes le dan mención, nombre, oran, ungen. No, es Dios quien le da el llamado, le hace el llamado, le da la unción para desarrollar el propósito, y el Espíritu de Santidad activa los dones, que son las herramientas para alcanzar el propósito. Son dos cosas diferentes. Eso está mal, la forma como lo vemos hoy, pero eso ya viene del pasado, es el mismo espíritu de la antigüedad. Se sustituye el sacerdocio, un sacerdocio original puesto por Dios, por sacerdotes puestos por los hombres o autonombrados, como los hay mucho. Lo cuarto que hizo fue que estableció costumbres paganas. Es decir, ¿qué es establecer costumbres paganas? Es hacer lo que se hace mucho en el día de hoy, que es elaborar programas, hacer pequeños bosquejos, hacer pequeños proyectos, esquemas de trabajo, y basado en una visión humana se llevan a cabo. Se hace un calendario trimestral, semestral o anual, donde se dice: esto es toda la actividad que tendremos durante el año, y no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación. Y lo que es peor aún, no hay espacio para que el Espíritu de Santidad dé su parecer, para que el Espíritu Santo diga: hey, yo opino algo diferente, porque no me toman en cuenta. Yo soy el que los guía a toda la verdad. Yo soy el que tiene la responsabilidad de mover este negocio, este proyecto, este propósito. ¿Por qué no me toman en cuenta? No, los hombres nos hemos hecho tan hábiles que no necesitamos a Dios para establecer un propósito evangélico en la tierra. Porque para una iglesia lo que se necesita es un local, un púlpito, sillas y un buen hombre que sepa hablar y que muestre a la gente un ser superior a quien servir. Eso es todo lo que necesita. Habilidad humana, no se necesita a Dios para hacerlo. Por eso, gente hoy no necesita a Dios, y sin Dios han hecho grandes imperios y grandes movimientos que están hoy en auge por todo el mundo. Todo eso proviene de aquí, de un diseño babilónico, satánico, demoníaco, nacido en el corazón de un hombre llamado Jeroboam, por envidia, por costumbre. Costumbres paganas, mezcla de religión. ¿Qué es una mezcla de religión? Un poquito de verdad, un poquito de mentira.
Predico la Biblia, pero a veces lo que predico ni lo entiendo, ni sé lo que estoy hablando. Entonces sacamos doctrina de lo que interpretamos de la Escritura. Una cosa es la Escritura y otra cosa es lo que yo interpreto de la Escritura. Y algo que debemos saber es que Dios nunca se va a meter con esto. Él va a dejar que nosotros avancemos en lo que tengamos en nuestro corazón. Una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que nosotros interpretamos. Pero nunca creer que lo que interpretamos es la Escritura en su esencia, porque tenemos la tendencia a cometer error. El Espíritu de Santidad nos guía a toda la verdad. Por eso hay que darle espacio en todas estas cosas. Mezcla de religiones, cambio en la adoración, se cambió el horario. Es decir, David estableció turnos de 24 horas. ¿Qué hizo Jeroboam? Destruyó todo eso. Quitó los horarios, la forma de adorar. Por eso hoy existen una forma de adorar bastante extraña que está muy lejos del corazón de Dios. Y un antisemitismo. ¿Qué es un antisemitismo? Antisemitismo es odio, fobia, rechazo a todo lo que sea judío. Porque como Judá eran las tribus del templo y Efraín eran las tribus de Samaria, Jeroboam le metió en el corazón a los de Samaria que odiaran a los judíos de Jerusalén y estableció una doctrina, un dogma, y eso enquistó un espíritu de odio, de rechazo. Por eso hoy todo lo que huela a judío, cualquier denominación cristiana o no cristiana, evangélica, pentecostal, adventista, mormona, como se llame, lo rechazan. Las religiones de hoy rechazan todo lo que huela a judío por considerarlo obsoleto, por considerarlo falso, por considerarlo no apto para este tiempo que estamos viviendo. Eso no nos debe extrañar porque ya eso ocurrió en el pasado y se vuelve a repetir. Entonces Satanás no inventa nada nuevo, él siempre tiene la misma estrategia año tras año, porque él no tiene revelación para inventar. Su fuente de conocimiento está seca, él solamente aprende por el patrón que él ve en los hombres, y basado en lo que conoce de los hombres, así él trabaja. Tiene que reinventarse a cada momento, pero no cambia, siempre es la misma estrategia. Así que este mismo espíritu que se estableció en el tiempo de Salomón hoy está vigente. Rechazo a todo lo que sea judío. Bien, gracias a toda esta cantidad de pecado que cometió Jeroboam, Dios quiso mandar a las tribus al exilio. Por castigo dijo, voy a levantar pueblo. Usted lo puede ver en Ezequiel, lo puede ver en Daniel, lo puede ver en Isaías, lo puede ver en Jeremías. Profecías que hablan de que el pueblo iría preso, iría cautivo, por castigo, por haber dejado la ley del Señor, por haber dejado los mandamientos del Señor, por haberse ido tras dioses ajenos. Entonces el Señor busca la forma de castigarlo y los manda fuera de su territorio, fuera de su patria. Y aquí hay algunas de esas profecías, por lo menos. Aquí hay una que dice, las profecías del exilio, ahí mismo en Reyes 14, dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas. Él arrancará a Israel de esta buena tierra, lo sacará de la buena tierra que le había dado a sus padres. ¿A cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera y han enojado al Señor. Oseas 2:4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, es decir, los manda al exilio. Oseas 1:11 dice, se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Israel es Efraín, señores. Judá es Judá, Israel es un nombre que recibe Efraín. Entonces aquí dice, Judá y Efraín, o Judá y Israel, nombrarán un solo jefe, subirán a la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Ok? Y luego en Oseas hay muchas profecías donde el Señor dice que los va a lanzar lejos.